mañana con 42 minutos. Seguimos avanzando junto a ustedes y bueno, pasaron 2 meses. 2 meses que no tuvimos una cabeza en la cartera de la mujer y equidad de género acá en la región del Biobío. Finalmente se termina por nombrar a la nueva Seremi que hoy nos acompaña en Matinal Nuestra Casa. Ella es Camila Contreras, una profesora, ¿cierto?, de historia. Estuvo trabajando hasta hace muy poco en la Municipalidad de Santa Juana, justamente en las oficinas de educación, pero también la oficina de la mujer. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, un tema bastante delicado, Seremi, que tiene que ver con políticas, pero también con realidades. Y por supuesto no podemos no comenzar preguntándole por lo que está pasando con este femicidio en la provincia de Arauco, en la comuna de Leu, donde finalmente una pareja de adultos mayores, su pareja mata a su señora y después posteriormente él se quita la vida. Anteriormente habíamos tenido un femicidio frustrado en la comuna de Coronel. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo y con qué se está encontrando ahora como Seremi con respecto a lo que pasa precisamente con la violencia? Sí, lamentablemente a un par de días del 8 de marzo nos encontramos con esta triste noticia, este femicidio en la comuna de Leu. Ahí se activaron todas las redes, he contado desde el primer día con el apoyo y trabajo mancomunado de la directora de Cernamec acá en la región del Biobío, Lisette Barkelin. Ahí se articulan distintos dispositivos, primero poder despejar la situación en colaboración con las policías para ver de qué tipo de crimen se trata. Rápidamente se pudo determinar que era un femicidio porque además que la persona quien perpetró este crimen se suicida en el lugar. Entonces hay diligencias que continúan, pero tenemos una situación donde claramente podemos ver un femicidio y en una situación bastante triste porque estamos hablando de personas mayores. También nos encontramos con familias que se ven afectadas por esta situación a través de las redes del Cernamec. También se está dando apoyo psicológico, distinto tipo de apoyo a las víctimas secundarias, que en este caso son los hijos de la mujer fallecida. Así que esto todavía hay diligencias que se están haciendo y en su momento se van a seguir comunicando mayores novedades. Sí, Seremi, preguntarle si tienen antecedentes como autoridad de la realidad que vivía esta pareja de adultos mayores, porque mucho se ha especulado también respecto de otra situación de vulneración de derechos que es la que viven las personas mayores en Chile. Hay quienes lamentablemente toman la determinación de suicidarse porque no quieren seguir siendo una carga para las familias, porque viven una situación económica muy compleja. ¿Tienen antecedentes de que algo como eso hubiese ocurrido en este caso particularmente? Porque también lo que dicen los vecinos de esta pareja es que él la termina asesinando con un palo, agrediéndola, ¿no? Es muy complicado todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. Sí, hay muchos detalles que han salido a la palestra. La verdad es que nosotros como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género siempre vamos a ser respetuosos de las instituciones, de los procesos de investigación y también de las familias, para no revictimizar y no sobreexponer ciertas situaciones que tanto son materia de investigación y también tienen que ver con la vida privada de la familia. Se están haciendo las diligencias, también considerar que acá todavía están en proceso de duelo y también, bueno, también lo que sí puedo aclarar es que la víctima no estaba en ningún programa de Cernamec, como para tener alguna idea de la situación de violencia intrafamiliar posiblemente que ella estaba viviendo anterior al hecho. Así que esto es investigación y en su momento, cuando sea pertinente, vamos a hablar del tema porque no queremos exponer a la familia. Sí, claro, bueno, no hay mucho más que hacer. Aquí tenemos un victimario que ya no está, que se quitó la vida después de asesinar a su pareja, pero sí tenemos una realidad distinta en este femicidio frustrado que se podría haber transformado en el primer femicidio que pasó en la comuna de Coronel. Un hombre de 45 años está detenido, una agresión con arma blanca, luego la atropella, está muy grave. Esta mujer también tratando de recuperarse de lo físico, porque me imagino en lo emocional viene otro proceso. ¿Se van a hacer parte de alguna querella? ¿Cómo viene el proceso también de persecución de responsabilidades también de este sujeto? Sí, eso está en el marco del Plan Coronel, que es una planificación, un trabajo que se está realizando desde Cernamec junto a la Seremi de mi cargo, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, y con las otras instituciones pertinentes a la comuna de Coronel. ¿Por qué se hace un plan específico para la comuna? Lamentablemente por este hecho y otros más que nos llevan a
tener el foco en la comuna donde vemos que tanto Coronel como otras comunas de la región del Biobío vemos mayor incidencia y frecuencia de este tipo de delitos de género, violencia intrafamiliar, femicidios frustrados, consumados, también muchas denuncias por maltratos. Entonces vemos que hay un trabajo especializado que hay que hacer. Por tanto, el foco está ahí, están todas las instituciones trabajando, nosotros semanalmente nos vamos reuniendo para poder tener un paneo de toda la región del Biobío, pero ver dónde podemos poner mayor atención, en este caso en Coronel. ¿Van a presentar alguna querella en particular como Seremi de Mujer y Equidad de Género en la región? ¿La Intendencia, el Gobierno va a presentar alguna querella? Se está evaluando todavía, se está evaluando porque hay que ver todo este trabajo de forma intersectorial y ver desde qué institución es más pertinente presentar una querella. Bueno, hoy día existe una herramienta más, está la Ley Integral contra la Violencia de Género. Si pudiéramos conversar un poco acerca de ella, Seremi, porque una de las medidas es precisamente reforzar las medidas cautelares y ampliar a delitos de violencia que ocurren fuera del matrimonio, es decir, en el pololeo. Exactamente, esto tiene que ver también con muchos casos que han sido de alta connotación pública, donde no siempre la víctima está dentro del seno de un matrimonio. Entonces vemos que hay otro tipo de violencias que existen y también vemos que esto se manifiesta no solamente en un plano de convivencia. Por tanto, la ley viene a acoger también a todo tipo de víctimas, de mujeres que están en distintos tipos de relaciones y en distintos tipos de dinámica de pareja. También viene a considerar otro tipo de violencia, no solamente acotarse a la violencia económica o a la violencia física, que es como lo más recurrente que pueda llevar a algún tipo de juicio o algún tipo de judicialización. Entonces vemos como algo muy positivo esta ley, una ley que estaba hace muchos años en el Congreso y que el presidente Gabriel Boric le puso urgencia, y que ahí también hubo un trabajo de los distintos actores, en este caso de las distintas diputadas de distintos sectores políticos del Congreso que votaron a favor de esta ley, y también le hicieron las indicaciones necesarias para poder robustecerla, tanto en lo que usted mencionaba como es el tema de las cautelares, que es tan importante que una mujer que se atreve a hacer una denuncia también se sienta protegida posterior a poner la denuncia. Así que estamos yo al menos el primer día que asumí este cargo, muy feliz enterarme de esta noticia el día siguiente de que se había aprobado la ley. Lamentablemente ahora está en el Tribunal Constitucional, pero nosotros esperamos que ahí también se puedan determinar que efectivamente esta ley viene a reforzar derechos, no viene a estar en contra o sobreponerse a la Constitución en ninguna manera. ¿Y qué significa esta ampliación también de protección hacia los hijos, familiares, directos también de este núcleo familiar, para que nos explique también ese concepto? Sí, pasa mucho también que cuando se hace una denuncia hay toda una familia que está afectada, hay hijos en común o hijos de parte de la madre, a veces no hay hijos, hay una mamá, tuvimos el caso de Gabriela, entonces hay muchas situaciones donde se ven involucrados distintos miembros del núcleo más cercano de la víctima. Entonces también hay procesos de apoyo que requiere la familia, tanto quien toma parte, demandante en caso de hacer una demanda, y también porque se ve afectado, hay una sensación de indefensión y una violencia simbólica detrás de estas situaciones de violencia, y en el caso más grave, en un caso de femicidio. ¿Y cómo el Estado entonces va a fortalecer la protección de las víctimas y sus núcleos familiar más cercanos en el proceso que lleva este juicio, la denuncia, todo lo que viene después? Porque es lo que más hemos escuchado por parte de las víctimas. ¿Qué hago yo con una orden de alejamiento? ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo me protejo? ¿O cómo protejo a mi mamá? Porque también está siendo víctimas de amenazas. ¿Cómo protejo a mis hijos? En la práctica, ¿cómo el Estado hoy día va a fortalecer esa protección? En primera parte, lo que se debe hacer y que siempre se ha trabajado, pero aún más es necesario, sobre todo si tenemos nuevas leyes, es poder capacitar a carabineros, a la PDI, a los servicios de salud, donde se constatan las lesiones, a todas las instituciones que intervienen en una denuncia, y para ellos también poder contener bien esta primera acogida en una denuncia y por tanto no revictimizar a la víctima o a las familias.
Luego de esto, teniendo en clara la denuncia, en este caso Carabinero o juzgado policía local, fiscalía, toman esta denuncia y posteriormente da un apoyo jurídico mucho más profundo, no solamente encontrarse una vez al mes por Zoom, por ejemplo, sino un seguimiento del caso y tener este acompañamiento jurídico. Y el tema de las cautelares también viene a reforzar para que las visitas sean más periódicas, para que haya un acompañamiento. Hay distintos dispositivos también que se han implementado dentro de, en algunos casos mucho más grave, el tema como de las tobilleras, el botón de pánico, hay circuitos telefónicos que se activan para poder alertar, porque esto también lo tenemos que llevar a distintos contextos, es decir, una mujer que es víctima, denuncia, vive en un sector urbano donde tiene la tenencia o la comisaría a pocas cuadras, pero también tenemos mujeres que denuncian que viven en los sectores rurales donde cuesta mucho poder ir a hacer esta ronda que hace Carabineros. Entonces viene a reforzar aquello con poder hacer más sistemático el tema de las visitas, de poder hacer las llamadas por teléfono, hacer el acompañamiento. ¿Habrá más presión preventiva para los victimarios, por ejemplo? Sí, efectivamente, porque la ley también busca poder tipificar y poder sancionar mayormente ciertos delitos que en la práctica no llegan a una judicialización, claro, porque se desestima. Se ven temas como irreprochable conducta, que no habían denuncias previas, etc. Entonces, vemos que a veces estas situaciones de violencia se dan y eclosionan sin muchos antecedentes, o a veces hay antecedentes, pero esos son encubiertos. Entonces ya muchas veces, a veces los vecinos dicen, chuta, se veía tan bueno el vecino, nunca nos imaginamos que iba a hacer eso. Entonces, poder de alguna manera asegurar de que el delito se va a perseguir y se va a poder proteger a la víctima. Sí. Otro ente de violencia hacia las mujeres es la violencia económica, entre ellas, por supuesto, el tema de las pensiones de alimento, que ha sido una conversación desde por lo menos lo que significaron los primeros retiros. Finalmente se crea este sistema de poder obtener estos recursos, pero claro, ya sabemos más o menos el monto de la deuda. A nivel nacional son cerca de 17.000 millones, pero a nivel regional estamos hablando de cerca de 8.000 millones de pesos en deudas de pensiones de alimentos, equivalente casi al 11% del total en Chile. ¿Qué pasa con las pensiones de alimentos en nuestra región? Bueno, pasa que también en la misma realidad que hay en otras regiones del país, tenemos el tema del empleo, del trabajo es muy diverso, entonces también tenemos que se hacen demandas por pensión de alimentos y las personas demandadas de alguna manera tienen empleos informales, están en rubros independientes, están en sociedades anónimas, hay distintas formas de trabajo donde es más complejo también poder de alguna manera, primero poder encontrar a la persona demandada para que le llegue la citación. Y luego de ello, porque también utilizan muchas formas para poder evadir esa denuncia, o sea, cambian de dirección, se esconden, etc. Luego de ello, se hace efectiva esta ley, de alguna manera viendo de dónde se puede sacar el recurso, claro, a través del fondo de pensiones, a través de los sueldos. Por eso se hace mucho más difícil por la complejización en caso del tipo de empleo que tenga esta persona. Entonces lo que se busca de alguna manera es esto, es echar mano a distintas fuentes de ingresos para poder de alguna manera hacer justicia con la familia o los hijos en este caso. Y por otro lado, ¿por qué también tenemos acá? Porque el rubro económico de la región del Biobío es muy diverso. Tenemos también una población bastante importante dentro de la región. Hay obviamente cosas más profundas que se deben estudiar, que se deben trabajar. Hay muchas mujeres también que se preocupan por esto y dicen, chuta, es que en realidad mi expareja tiene grandes ingresos, pero eso no aparece en el papel. ¿Cómo yo puedo? O sea, con 100.000 pesos no hago nada, siendo que él tiene mucho más ingresos. Entonces la tarea también ahí es tener la colaboración también de instituciones privadas que puedan transparentar de alguna manera o hacer más fácil la revisión o el despeje en cuanto a las remuneraciones de estas personas. Ahora, esto es otro tipo de violencia de género, como bien lo decía Luis, la violencia vicaria, ¿cierto? Que se aplica también a través de los hijos, porque claro, finalmente acá el no pago de la pensión de alimentos afecta directamente, por supuesto, a la mujer,
pero a los hijos que hay en común con ese deudor. Ahora, volviendo un poquito atrás con la ley integral contra la violencia de género, usted decía que está en el Tribunal Constitucional en este momento. Hay un grupo de parlamentarios que ha llevado esta ley al TC por el punto de la educación sexual. Sí. Ahí es donde todavía no hay acuerdo en nuestro país. De manera transversal, ¿cierto? Usted decía, se aprueba esta ley, pero ese punto todavía sigue siendo conflictivo. Cuéntenos, Seremi, también cómo se lleva esa discusión desde la región del Biobío, desde la administración de su cartera, cómo se ha también socializado la importancia de una educación sexual en nuestro país, entendiendo que podría eventualmente reducir incluso los niveles de violencia. Justamente esa es la mirada que usted comenta que nosotros queremos instalar, que la educación no sexista, la educación de igualdad de género busca lo que dice la frase, que haya una igualdad de género, haya un autoconocimiento y un autocuidado de los niños y niñas desde la primera infancia. Acá se habla mucho de otros temas y lamentablemente yo veo un sesgo de manipulación en este sentido en cuanto se toma la educación no sexista y se habla de ideología de género, que se quiere imponer una visión respecto a los sexos, los géneros, los tipos de relación de pareja, las identidades. Creo que hay que ser respetuosos de las distintas miradas respecto a quiénes somos, cómo nos relacionamos. Obviamente esas miradas nunca tienen que estar por sobre la ley, porque se han hablado un montón de cosas sin sentido, incluso hasta de pedofilia, que no tiene ninguna forma de manifestarse en la ley. Entonces, cuando se cae en estos debates ideológicos, creo que esto le hace mucho daño al país, a los niños y niñas, porque va retrasando en cuanto a derechos. No es ese el punto es obviamente respetando los ciclos de aprendizaje de los niños y niñas, poder ir enseñando, educando respecto a el respeto entre sus pares, educación emocional, también poder conocer su cuerpo y también poder protegerlo de otros. Tiene muchas aristas, esto no tiene que ver con ideología, porque tiene que ver con derechos. La ideología nunca puede estar por encima de los derechos y los derechos son convenciones mundiales y también acuerdos internacionales que ratifica el Estado chileno. Entonces, si queremos pararnos frente a una ley y decir esto no es correcto porque transgrede la libertad de enseñanza, bueno, esto también tiene que ver con una agenda y con tratados que Chile firma como muchos otros países y se propone también cumplir a través de la educación, de la salud, etc. Sí, bueno, son temas varólicos que nos tienen ahí también muy retrasados con respecto a lo que pasa en otras partes del mundo y con todas las consecuencias en una sociedad que por supuesto no puede avanzar, con índices altos de violencia de género, violencia entre las parejas y además también con temas de sexualidad, altas cifras de enfermedades venéreas también. Seremi, antes de despedirla, muy breve, ¿qué está pasando con el caso de la ex Seremi de su cartera, Lorena Segura? Usted llega precisamente al cargo por su renuncia hace más de 2 meses atrás, producto de una investigación que hay en torno a la negativa o tal vez la no denuncia de una agresión sexual que ella habría recibido y que no habría denunciado. ¿Qué está pasando? Se anunciaron querellas también, se anunciaron investigaciones, sumarios, perdón. ¿Qué pasa con eso ante su predecesora? Bueno, yo debo decir que cuando trabajaba en la Oficina de la Mujer en Santa Juana, mantuve contacto continuo con la ex Seremi. Nos encontramos en distintos espacios, hubo un trabajo, al menos yo puedo hablar de lo que yo vi. En cuanto a su desempeño, pudimos realizar muchos trabajos de difusión, de acompañamiento hacia Santa Juana. Así que yo valoro mucho ese trabajo y esa estrecha relación que tuvimos en algún momento, dado que también era una oficina nueva en Santa Juana. Nosotros no teníamos oficina de la mujer y recibimos bastante apoyo tanto de la directora de Cernamec como de la ex Seremi. Lo que ustedes mencionan es un sumario, es una investigación sumaria administrativa de la cual yo no me puedo referir. ¿Ya? ¿Pero está en curso? Porque fue lo que anunció la delegada Daniela Dresner al menos en su minuto, que iba a haber investigación y sumario interno al respecto. Es que esos son procesos internos, entonces al menos a nosotros no se nos notifica si eso se ha impartido o no, ni yo puedo ingerir de ninguna manera, pues eso lo ve, hay partes que se pronuncian, que investigan, que citan, y eso no es algo que me pueda atañer. Yo estoy invistiendo este cargo desde el miércoles pasado, así que yo tomo de ahí y trabajo para adelante.
Vamos a estar atentos a lo que ocurra con eso también, Seremi. Un gusto conocerla, ¿cierto? Primera entrevista que tenemos acá en Matinal Nuestra Casa, esperemos que sea la primera de muchas. Eso espero también. Muchas gracias. 9 de la mañana con 2 minutitos y claro, esta es la primera conversación que vamos a tener de muchas durante esta mañana hasta las 2:30. Nos vamos a separar. La primera pausa comercial y ya regresamos.